Hola, mi nombre es Juan David Bolaños, estudiante del programa de Análisis y Desarrollo de Software de la ficha 3186684. En este video voy a explicar una de las leyes de movimiento formuladas por Isaac Newton, que sería la segunda ley de Newton. Antes de empezar con la ley, me gustaría explicarles quién es Isaac Newton, que fue el creador de las leyes que vamos a ver a continuación. Isaac Newton fue un científico, físico, matemático inglés nacido en 1643 y fallecido en 1727, y es considerado uno de los más grandes genios de la historia por sus importantes descubrimientos. Newton formuló las tres leyes de movimiento y la ley de la gravedad, que explican cómo se mueven los cuerpos y cómo la Tierra atrae a todos los objetos. También hizo grandes aportes a la óptica al estudiar la luz, los colores y en matemáticas al crear el cálculo. Gracias a sus investigaciones se puede entender mejor el funcionamiento del universo, convirtiéndolo en una figura fundamental de la ciencia moderna. Ahora sí vamos a hacer la explicación de la ley escogida, que sería la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la aceleración por masa. Fuerza es igual a la masa por aceleración. La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, también conocida como la ley fundamental de la dinámica, establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. Esto se debe expresar con la fórmula F igual a ma, donde F es la fuerza, m es la masa y a es la aceleración. La segunda ley nos dice que la fuerza aplicada sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por aceleración. Esto explica cómo se relaciona la fuerza a la masa y el movimiento. En otras palabras, esta ley explica que cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, este cambia su velocidad o dirección dependiendo de su masa. Si el objeto es liviano, se moverá más rápido. Si es pesado, se necesitará más fuerza para lograr la misma aceleración. Un ejemplo sería, al empujar un carro del supermercado vacío se moverá más fácilmente, pero si está lleno, cuesta más hacerlo avanzar porque su masa es mayor. A continuación demostraremos la segunda ley de Newton con el experimento siguiente. Bueno, para demostrar esta ley estamos utilizando el simulador de fuerza de movimiento de PHET. Como dijimos anteriormente, esta ley dice que la aceleración de un objeto depende de la fuerza que se aplica y de su masa, y se representa con la fórmula F igual a m por a. Primero seleccionamos la caja de 50 kilos y aplicamos una fuerza pequeña. En este caso apliquemos 50 newtons. Como podemos observar, no se mueve, entonces vamos aplicándole un poco más hasta que la caja se comience a mover. Como podemos observar, se está moviendo lentamente, y si le aumentamos la fuerza, podemos observar que la caja se acelera mucho más rápido. Bueno, haremos una prueba con más peso, en este caso más masa, como un refrigerador de 200 kilogramos, pero usando la misma fuerza que utilizamos en la caja de 50 kilogramos. Como podemos, no se mueve porque, como dice la ley, entre más masa, más fuerza tenemos que aplicar. Estamos aumentando fuerza, más fuerza, hasta que el objeto se comience a mover. Como
En este caso podemos ver que el objeto se mueve lentamente y esto nos demuestra que cuando la masa aumenta, la aceleración disminuye si la fuerza es la misma. Ahora probaremos cambiando la fricción del suelo va reduciendo poco a poco, va reduciendo el objeto, le cuesta más moverlo. Con esto demuestra que claramente la segunda de que mientras más fuerza apliquemos, más rápido acelera un cuerpo, mientras más masa tiene, más fuerza necesita para moverse. En conclusión, con este experimento puede comprobar que la aceleración de un objeto depende directamente de la fuerza que se aplica y de su masa. Cuando aumenta la fuerza, el objeto se mueve más rápido y cuando más masa o fricción necesita más fuerza para moverse. Esto explica cómo las fuerzas producen los cambios en movimiento de los cuerpos. En contexto tecnológico y real. En el ámbito tecnológico, esta ley es esencial para diseñar y optimizar sistemas mecánicos, robóticos, automotrices y aeroespaciales, ya que permite calcular con precisión las fuerzas necesarias para generar movimiento. Un claro ejemplo sería: en la ingeniería mecánica y automotriz, esta ley se aplica para diseñar motores, frenos, sistemas de suspensión. Por ejemplo, los ingenieros calculan cuánta fuerza debe generar el motor para mover un vehículo con determinada masa y alcanzar una aceleración específica. En la aeronáutica y aeroespacial, los científicos utilizan la segunda ley para determinar la aceleración de cohetes y aviones. Gracias a ella se pueden calcular las fuerzas necesarias para vencer la gravedad y lograr el despegue o mantener la estabilidad del vuelo. Incluso en la tecnología digital y los videojuegos se emplea esta ley en los motores de física para que simulan movimientos realistas. Por ejemplo, cuando un objeto cae o se impulsa, el sistema usa una ecuación F igual a m por a para calcular cómo se moverían los objetos en la parte digital. En conclusión, esta ley nos muestra que el movimiento de los objetos no ocurre por suma casualidad, sino como resultado directo de las fuerzas que actúan sobre ellos. Gracias a esta ley podemos entender y predecir cómo se mueven los cuerpos en distintas situaciones, desde algo tan simple como empujar una pelota hasta el funcionamiento de cohetes o automóviles. Una de las bases más importantes de la física moderna y nos ayuda a comprender la relación entre fuerza, masa y aceleración en el mundo que nos rodea. Muchas gracias.